Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Carolina Zambrano Ruiz, estudiante de fisioterapia de noveno semestre. Me encuentro en representación del grupo de investigación conformado por Natalia Vargas, estudiante de fisioterapia de noveno semestre, Ana García, docente de fonoaudiología, y Daisy Correa, docente de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la ciudad de Bogotá, en Colombia. El día de hoy voy a compartirles la experiencia titulada Transformando realidades, vivencias estudiantiles en un proyecto de proyección y extensión social en una cárcel de Bogotá. Este es un subproyecto de la facultad relacionado con el área de extensión social del proyecto llamado Envejecimiento Activo en Adultos Mayores Privados de la Libertad de la Corporación Universitaria. Este capítulo nos muestra cómo una experiencia de proyección y de extensión social no solo impacta a la comunidad, sino que también transforma profundamente la formación de los estudiantes del área de la salud. Para empezar, es importante recordar cómo algunos autores han definido la responsabilidad social universitaria. Según Prieto, González y Paz en el año 2015, la responsabilidad social universitaria se entiende como un conjunto de principios que orientan la manera en que una universidad desarrolla sus actividades y procesos, siempre desde un compromiso ético y de compromiso con el desarrollo social. En otras palabras, la responsabilidad social universitaria significa que la universidad no debe preocuparse únicamente por formar profesionales técnicamente competentes, sino que también debe preocuparse por formar personas que sean críticas, conscientes y sensibles a las realidades sociales de su entorno. Se trata entonces de reconocer que la educación superior no puede estar aislada de los problemas de las comunidades, sino que debe contribuir activamente a transformarlas. Dentro de este marco, la responsabilidad social universitaria se traduce en una política de extensión universitaria que busca llevar los programas académicos a contextos vulnerables, articulando así el trabajo entre docentes y estudiantes con las necesidades reales de la sociedad. Es decir, no se trata solamente de impartir conocimiento en el aula, sino de aplicarlo en escenarios donde más se necesita, también así generando un impacto positivo tanto para la comunidad como para los estudiantes. En este sentido, la Corporación Universitaria Iberoamericana ha impulsado varios proyectos de proyección social, entre ellos el titulado Envejecimiento Activo en Adultos Mayores Privados de la Libertad, realizado en un centro penitenciario de la ciudad de Bogotá. De allí nace el subproyecto que hoy les estoy presentando, el cual es un claro ejemplo de cómo la universidad busca transferir este conocimiento y al mismo tiempo fortalecer el vínculo entre universidad y comunidad, especialmente en contextos marcados por la vulnerabilidad y por la exclusión. Por otra parte, esta experiencia también se conecta con las definiciones de proyección y extensión social que plantea la Ibero en su proyecto educativo institucional. La proyección social se entiende como la presencia activa de la universidad en las comunidades locales y nacionales con el fin de integrarse a la dinámica social con responsabilidad y compromiso, promoviendo así la transformación social a través de la relación entre la docencia y la investigación. De igual manera, según la Ley 30 de 1992, la extensión universitaria incluye programas de educación permanente y actividades de difusión del conocimiento, también de intercambio de experiencias y de la prestación de servicios que buscan promover el bienestar de la comunidad y también responder así a sus necesidades. Por ello, este proyecto de extensión social liderado por la Ibero no solo ofrece atención a una población en situación de vulnerabilidad, sino que también constituye una experiencia formativa en ambientes reales, promoviendo la educación interprofesional y la práctica colaborativa. Es importante subrayar que este proyecto no fue únicamente un ejercicio académico, sino que también fue una experiencia compartida entre docentes y estudiantes de fisioterapia y fonoaudiología, quienes trabajaron de manera articulada. De esta manera se generó un espacio interprofesional y colaborativo donde se conjugó el conocimiento científico con la sensibilidad social y la práctica formativa. Debido a lo mencionado anteriormente, entonces el objetivo de esta investigación fue describir cómo los estudiantes de fisioterapia y de fonoaudiología vivieron esta experiencia, cuáles fueron sus percepciones frente a la población privada de la libertad, cómo fue que cumplieron sus expectativas tanto académicas como personales y qué aprendizajes surgieron a partir de esta evidencia. Ya teniendo claro el objetivo, pasemos ahora a ver cómo se llevó a cabo esta investigación. Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo fenomenológico,
ya que lo que se buscaba no era medir cifras o porcentajes únicamente, sino comprender en profundidad las vivencias, percepciones y significados que los estudiantes construyeron a partir de su participación en el proyecto de proyección y extensión social. Como mencionan los autores que trabajan en esta línea, el enfoque fenomenológico se centra en explorar la experiencia subjetiva de los individuos, lo que resulta fundamental cuando se analizan escenarios sociales y comunitarios. En este caso, respondía a la necesidad de conocer no solo lo que hicieron los estudiantes, sino también lo que pensaron, lo que sintieron y aprendieron en ese contexto real de intervención. En cuanto a la muestra, se utiliza un muestreo no probabilístico por conveniencia. Eso significa que no se eligió a los participantes de manera aleatoria, sino que se incluyeron a aquellos estudiantes que habían participado al menos una vez en las actividades del proyecto en el centro penitenciario. Este criterio permitió reunir la experiencia de quienes realmente habían vivido la práctica. De esta manera se conformó una muestra de 67 estudiantes pertenecientes a los programas de fisioterapia y fonoaudiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, que estaban cursando entre séptimo, octavo y noveno semestre durante el primer semestre del 2025. Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario estructurado que combinaba preguntas cerradas, es decir, aquellas que permitían respuestas rápidas como opciones de selección, y también se incluyeron preguntas abiertas que les daban a los estudiantes la posibilidad de expresarse con total libertad. Con este cuestionario se abarcaron 5 categorías o dimensiones principales. La primera fue la valoración general de la actividad. La segunda fue el impacto en la formación profesional. La tercera fue los aspectos emocionales y sociales que surgieron durante la experiencia. La cuarta fue las condiciones del entorno y la logística. Y finalmente, la disposición de los participantes a recomendar esta experiencia a otros estudiantes. Esta estructura permitió tener una mirada más amplia, pero también detallada de la experiencia formativa. La información obtenida fue procesada mediante el software Excel 2021, lo que posibilitó una sistematización clara y eficiente de los datos, tanto en los términos de tabulación como de visualización de los resultados. Gracias a esta organización fue posible identificar patrones, tendencias y percepciones comunes entre los estudiantes, así como destacar también testimonios que aportaban profundidad a los hallazgos. Por último, cabe resaltar las consideraciones éticas. El estudio fue clasificado como de riesgo mínimo de acuerdo con la normativa colombiana vigente y contó con la aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación CIDEIN de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Esto garantiza que se hayan respetado los derechos, la dignidad y el bienestar de todos los participantes, asegurando además también la confidencialidad de sus respuestas. En pocas palabras, si bien se cuidó el rigor metodológico en cada etapa, también se buscó dar prioridad a lo más importante, que era escuchar y rescatar la voz de los estudiantes, quienes fueron los protagonistas de esta experiencia formativa. Según lo evidenciado en la investigación realizada, los resultados fueron los siguientes. En primer lugar, cuando se les preguntó a los estudiantes cómo calificaban de manera general la experiencia, los resultados fueron ampliamente positivos. De los 67 participantes, 39 la calificaron como excelente, 24 como buena y solo 3 como una experiencia regular. Esto significa que en su gran mayoría los estudiantes valoraron la actividad como muy enriquecedora, tanto a nivel académico como a nivel personal. Un estudiante lo expresó de esta manera: la actividad superó sus expectativas, ya que permitió integrar conocimientos teóricos con una realidad social compleja, aportando no solo al desarrollo académico, sino también al crecimiento personal y profesional. Este tipo de testimonios reflejan cómo la experiencia no se limitó a cumplir un requisito académico, sino que generó un gran impacto mucho más profundo en la formación de los estudiantes. En segundo lugar, al analizar el impacto en la formación profesional, los resultados muestran que el 60% de los estudiantes afirmó que la experiencia aportó de manera significativa a su proceso formativo. Lo interesante es que este aporte no se dio únicamente en lo técnico, sino también en la capacidad de adaptarse y de responder en contextos reales complejos. Un estudiante de fisioterapia mencionó que esta práctica permitió comprender realidades distintas y aplicar conocimientos en un contexto poco convencional, fortaleciendo la empatía y creatividad. De igual manera, un estudiante de fonoaudiología declaró que como fonoaudióloga en formación, esta experiencia le permitió trabajar con diferentes entidades y poblaciones en cualquier contexto, adquiriendo habilidades para evaluar e intervenir a las personas desde una mirada mucho más integral.
Estas voces dejan en claro que la práctica trascendió lo académico, consolidándose como un espacio de crecimiento personal, profesional y ético. La tercera dimensión corresponde a los aspectos emocionales y sociales. Al inicio, muchos estudiantes manifestaron sentir miedo, inseguridad o incluso ciertos prejuicios al ingresar a un centro penitenciario. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese temor se transformó en una experiencia profundamente humana y enriquecedora. El contacto directo con las personas privadas de la libertad les permitió derribar ciertos estigmas que ellos traían y también reconocer al otro como un ser humano con dignidad, con derechos y con la capacidad de aprender y de crecer. Un estudiante nos compartió que al principio sintió demasiada incertidumbre, pero luego descubrió a personas con ganas de aprender y de cambiar. Fue una experiencia muy poderosa que fortaleció su vocación como futuro fisioterapeuta. Estos resultados evidencian que, más allá de lo académico, los estudiantes desarrollaron una mirada mucho más ética y humana de la salud, reconociendo la importancia de la empatía, el respeto y la escucha activa en escenarios donde hay una alta vulnerabilidad social. Con respecto a las condiciones logísticas del entorno, la mayoría de los estudiantes, aproximadamente el 95%, reportó sentirse bien recibido por el personal carcelario, lo que generó un ambiente de confianza y de respeto. Ahora bien, también es importante señalar que existieron ciertas dificultades relacionadas con los espacios disponibles, los tiempos de las actividades y las normativas propias de la institución penitenciaria. También es importante decir que a pesar de estas dificultades y a pesar de estas limitaciones, esto no impidió que la experiencia fuera valorada positivamente, ya que lo que más resaltaron fue el clima de colaboración y la disposición tanto de los internos como del personal para participar en el proceso. Con respecto a la dimensión de recomendación de la experiencia, me permito compartir el siguiente testimonio. Mi aprendizaje más significativo fue entender que la salud va más allá del cuerpo, también implica dignidad, escucha y presencia. Aprendí a ver al otro sin prejuicios y a valorar el poder transformador de la fisioterapia en contextos sociales. Finalmente, como para concluir esta parte de los resultados, los estudiantes coincidieron en recomendar la experiencia para futuras cohortes. Entre las razones más destacadas señalaron que se trata de una vivencia única y enriquecedora que les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos y fortalecer habilidades de comunicación y empatía, también de ampliar la perspectiva sobre el quehacer profesional en escenarios no convencionales. Este contacto directo no solo contribuyó a aplicar conocimientos, sino también a ampliar la visión del rol del futuro fisioterapeuta y fonoaudiólogo en contextos sociales diversos, consolidando un aprendizaje que trasciende lo académico y deja una huella significativa en la formación integral de los estudiantes y de los futuros profesionales del área de la salud. Después de ver estos resultados, la gran pregunta es, ¿qué significan realmente para la formación en salud? Eso lo vamos a analizar en este momento. Al analizar de manera más profunda los resultados obtenidos, la primera conclusión que podemos señalar es que esta experiencia permitió a los estudiantes salir del aula y enfrentarse a realidades sociales que muchas veces permanecen invisibilizadas. Ese contacto directo con la población privada de la libertad les dio la oportunidad de romper prejuicios, cuestionar estigmas y resignificar su rol como futuros profesionales de la salud. En ese sentido, los hallazgos son coherentes con lo reportado por Castro en 2020, quienes encontraron que las prácticas de extensión social fortalecen en los estudiantes la sensibilidad social y fomentan asimismo el trabajo interdisciplinar. Esto es clave porque no se trata solo de aprender a trabajar con otras profesiones, sino de comprender que los problemas sociales y de salud exigen respuestas colectivas y colaborativas. Asimismo, lo encontrado en este estudio guarda relación con lo descrito por Sánchez Alfaro y autores en 2023 en torno a la humanización en salud. Estos autores destacan que el cuidado no puede limitarse únicamente a los procedimientos clínicos o técnicos, implica también reconocer emociones, necesidades y contextos. Justamente eso fue lo que experimentaron los estudiantes. Pasaron del temor inicial a descubrir en las personas privadas de la libertad personas con historias, deseos de cambio y también la importancia del derecho legítimo a la salud. Es decir, vivieron en carne propia lo que significa humanizar la atención.
Por otro lado, Rubo Morua y otros autores en 2022 subrayan que la responsabilidad social universitaria debe ser entendida como un compromiso permanente con la sociedad. La profesión, dicen ellos, no puede asumirse únicamente como un medio de vida o como un conjunto de competencias técnicas, debe vivirse como un compromiso ético con el bienestar de la comunidad. Este planteamiento se refleja en cómo los estudiantes de fisioterapia y de fonoaudiología reconocieron que su papel va mucho más allá de aplicar terapias o evaluaciones y que también implica acompañar, escuchar y dignificar a las personas, incluso en escenarios tan complejos como lo es un centro penitenciario. En conjunto, estas coincidencias con estudios previos permiten afirmar que la experiencia no solo fortaleció las competencias académicas de los estudiantes, sino que también promovió en ellos un cambio de perspectiva sobre su profesión. ¿Qué quiere decir esto? Pasaron de ver la salud como una práctica técnica a comprenderla como un acto social, ético y ante todo humano. Por supuesto, también es importante reconocer que surgieron limitaciones logísticas como las restricciones de tiempo, el acceso a espacios adecuados y a las normas propias del contexto penitenciario. Sin embargo, más que obstáculos, estas limitaciones se convierten en retos para mejorar futuras experiencias de extensión social. De hecho, enfrentarse a estas dificultades también es formativo porque les enseña a los estudiantes a ser creativos, a adaptarse a la realidad y a buscar soluciones en escenarios adversos. Es importante resaltar el valor de que se promueva la responsabilidad social en los proyectos de proyección y extensión social, ya que pueden abrir espacio a futuras propuestas que fortalezcan el vínculo universitario y comunitario mediante actividades que fomenten el sentido social y aumentando así también la visibilización de las experiencias estudiantiles para demostrar el impacto social desde la formación académica universitaria. Solo así puede hablarse de una educación verdaderamente integral y transformadora que forme profesionales competentes, sí, pero también que forme profesionales humanos, empáticos y comprometidos con la justicia social. En conclusión, podemos afirmar que esta experiencia fue altamente satisfactoria y profundamente enriquecedora tanto en lo académico como en lo personal. Por un lado, permitió a los estudiantes aplicar sus conocimientos técnicos y clínicos en un escenario real y desafiante, pero más allá de lo técnico, lo que realmente destacó fue el desarrollo de habilidades transversales, como lo fue la empatía, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación y sobre todo el compromiso social. En segundo lugar, esta experiencia también dejó en evidencia que la formación en salud no puede limitarse exclusivamente a hospitales o clínicas. Es indispensable abrir espacios de aprendizaje en escenarios comunitarios y sociales, donde los estudiantes se enfrenten a realidades invisibilizadas, puedan reflexionar también sobre su rol y resignificar el sentido de su profesión. Solo así se forman profesionales integrales y con competencias científicas, pero también profesionales con una sensibilidad ética y humana. Otro aspecto clave es que este tipo de prácticas promueven un cambio en el paradigma de la educación superior, pasando de una enseñanza meramente técnica a un proceso de enseñanza-aprendizaje interprofesional, en el que diferentes disciplinas trabajan de manera articulada para poder responder a las diferentes problemáticas sociales que existen en la comunidad. Esto fortalece el trabajo multidisciplinario y genera un aprendizaje mucho más rico basado en la cooperación y en la corresponsabilidad. Si bien reconocemos que aún existen retos logísticos, emocionales y estructurales, la experiencia nos muestra que estos desafíos no impidieron el éxito de la práctica. Por el contrario, se convirtieron en aprendizajes que motivan a los estudiantes a ser resilientes, a innovar y a encontrar soluciones en escenarios adversos. Por todo esto, es recomendable que se continúe con nuevas investigaciones en esta línea que documenten de manera sistemática las transformaciones personales, académicas y profesionales que emergen de este tipo de experiencias y vivencias. De esta manera se podrá seguir fortaleciendo el papel de la responsabilidad social universitaria como un motor de cambio social y también como un motor de formación integral. Para cerrar, quiero dejar una reflexión final. Entonces, la salud no se trata únicamente de curar cuerpos, también significa reconocer,
reconocer lo que es la dignidad, también escuchar, acompañar y transformar vidas. Las experiencias de proyección y extensión social, como la desarrollada en la cárcel de Bogotá, nos recuerdan que la universidad tiene el poder de impactar comunidades, claro que sí, y al mismo tiempo no tenemos que reconocer que la universidad también impacta y transforma profundamente a quienes se están formando en ella. Este tipo de vivencias son las que marcan un antes y un después en la vida profesional y personal de los estudiantes, porque los preparan para enfrentar la realidad con compromiso, sensibilidad y ante todo con una responsabilidad social. Finalmente, quiero expresar un agradecimiento muy especial a las docentes Ana García y a la docente Daisy Correa, así como también a Natalia Vargas, mi compañera, por todo su compromiso, por todo su acompañamiento y por toda su dedicación durante el desarrollo de esta investigación. A todos ustedes, muchas gracias por prestarme su valioso tiempo y por toda la atención prestada. Muchas gracias.